Bienvenido al devocional diario de Amor y Verdad. Esperamos que el mensaje de hoy te llene de esperanza y fe para este día. Hola iglesia, bienvenido al devocional del día de hoy. Mi nombre es Michel Sánchez y quiero recordarte que toda esta semana vamos a estar aprendiendo acerca del libro de Santiago, así que no te lo pierdas porque está sumamente interesante. Y pues, ¿quién era Santiago? Santiago es nada más y nada menos que Jacobo, el hermano de Jesús. Y tú dices, ¿cómo Santiago es Jacobo? Bueno, la verdad es que así se traduce al español como Santiago, pero el nombre original es Jacobos, del griego. Entonces, cuando te digas Santiago, Jacobo, estamos hablando exactamente de la misma persona. Al final te voy a dar unos versículos. Si tú quieres aprender o estudiar un poco más de Santiago, puedes hacerlo. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué tiene Santiago para enseñarnos? Y bueno, simplemente creció a un lado de Jesús como hermano mayor, es hijo de José y de María también. Y ¿quién mejor que él para darnos algunos consejos acerca de cómo podemos vivir nuestra vida cristiana y cómo debemos de actuar? Digo, él aprendió del mejor de Jesús como ejemplo. ¿Y por qué no lees el capítulo 1 de manera completa y luego regresamos? Bueno, ya que leíste el capítulo 1 de Santiago, déjame decirte que Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Se escribió aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Y el único mérito de Santiago no era que era el hermano de Jesús, sino también de que él fue el líder de la primera iglesia cristiana de judíos que creyeron en Jesús, que eran considerados como judio-cristianos o una iglesia mesiánica. Y él lo hizo por más de 30 años. Y esta carta en el versículo número 1 dice que es escrito a toda la diáspora o a todos los judíos que se dispersaron por todo el mundo conocido, que eran principalmente en el área del Mediterráneo y Medio Oriente, y les empieza a escribir y les dice, esta es la manera en la cual nosotros debemos de comportarnos. Es un libro totalmente lleno de sabiduría. Se cree que él estaba influenciado principalmente por el sermón del monte que dio Jesús, que años después se escribiría en los evangelios, y escribe de una manera muy peculiar y muy similar a la forma en que se escribe en los proverbios. Y él empieza con todo y empieza a darles desde el inicio. Y vamos a leer los versículos del 2 al 5 que dicen, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y bueno, yo en estos versículos quiero destacar tres cosas. Dos principalmente que dependen de nosotros y una que dependen de parte de Dios. La primera es de que Santiago les está diciendo, alégrense mucho cuando su fe sea probada. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo es que tú reaccionas cuando estás en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del estrés? Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿cómo es que tú reaccionas? Pues el consejo de Santiago era, alégrate mucho. Y no simplemente es algo que proviene de Dios. Sabemos que el gozo es un fruto del Espíritu, pero en este sentido en el que Santiago está escribiéndoles es más de cómo es tu actitud cuando todas estas situaciones vienen a tu vida. Él les está aconsejando, alégrate, y no solamente un poco, dice alégrate mucho, y luego continúa y nos dice por qué. Y ese es el punto número 2 que quiero destacar, y es que las circunstancias y los problemas, cuando nuestra fe es probada, entonces nosotros podemos desarrollar constancia y podemos desarrollar paciencia. Muchas veces creemos que la paciencia es como una varita mágica que Dios dice, ten paciencia y ya. No, realmente cuando nosotros a veces pedimos, Dios, dame más paciencia, parece que Dios nos da más problemas. Y esto es real porque a través de esos problemas, a través de esos procesos, nosotros podemos desarrollar paciencia y constancia. Y el tercer punto, y es que dice que
Si te falta sabiduría, entonces pídesela a Dios, que Él te da mucho más abundantemente de lo que tú puedas pensar. Entonces definitivamente todos aquí necesitamos sabiduría y podemos pedírsela a Dios. Y algo que me encanta de Santiago es que describe a Dios, pero también describe cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. Estamos en una sociedad donde queremos que todo dependa del más mínimo esfuerzo, queremos que Dios haga todo por nosotros, y Santiago les está diciendo, no, hay cosas en las cuales tú te tienes que esforzar y desarrollar tu carácter. Y nos escribe en los versículos 13 y 14 cómo es Dios, y nos dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dice, pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ese es nuestro Dios. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros sentimos que somos atraídos al mal, pues no es más y nada más. No es nada más y nada menos que nuestra propia responsabilidad, nuestros propios deseos los que nos arrastran. Y dice, Dios nunca cambia. Esto lo veíamos también en Hebreos, de que Dios es el mismo por siempre. Y dice, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuéramos sus hijos, por eso por medio de la buena noticia de salvación nos dio vida nueva. Y bueno, eso es muy padre, de que nosotros podamos entender cuál es nuestra responsabilidad y quién es Dios y todo lo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y termina este capítulo hablándole a los religiosos. Sabemos que los judíos eran tan amantes y apegados a la ley, y termina diciéndole, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, más adelante vamos a hablar más respecto a esto, dice, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Tómala. Así que todavía tenemos mucho que aprender. Aquellos que pensamos que somos bastante cumplidores de la ley, hay mucho de lo cual Santiago nos va a estar hablando y que podemos aprender. Y ya para terminar, quiero darte nada más algunos versículos. Si tú quieres saber quién era Santiago o quién era Jacobo, el hermano de Jesús, quien escribe esta carta, puedes ir a Mateo 13:55, en Gálatas 1:18-19 y en Hechos 21:18, y ahí vas a encontrar más acerca de la historia y el trasfondo de Jacobo, el autor de esta carta. Así que no te pierdas los próximos devocionales. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este devocional. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo.